a toda la audiencia que nos sintoniza cada miércoles por la tarde en nuestro programa Aprender Haciendo. El día de hoy tendremos temas interesantes vinculados a la restauración, a la arqueología y también a temas sociales como los comedores populares. Es así que en nuestro primer bloque estaremos hablando de cómo mantener estas portadas de piedra o de granito dentro de nuestras casas y evitar su deterioro. También acercaremos temas de arqueología con iconografía de la cultura cajamarca, un reportaje sobre los comedores populares y cómo desde nuestra especialidad de cocina hemos podido llegar a estos espacios. Los invitamos entonces a acompañarnos en este programa que además tiene una entrevista con el doctor Homero Bazán, quien hablará de cajachismos cajamarquinos. Cajamarca es una ciudad que cuenta con un centro histórico bastante valorable, con portadas de piedra granítica y de cantería que son el marco y un elemento muy representativo de nuestra arquitectura tradicional. Estas portadas están presentes mayormente en un estilo barroco en todo el centro histórico o zona monumental y en estas casonas que en su mayoría están declaradas monumento. Estas portadas merecen una atención especial y un cuidado que nosotros podemos dar desde casa, evitando incurrir en acciones que lejos de conservarlas, las deterioren o generen una pérdida de la estructura pétrea. Es así que nuestro monitor Segundo Calva el día de hoy nos acercará algunos consejos de capacitación de cómo podemos hacer para mantenerlas y qué no debemos hacer para deteriorarlas. Los invitamos a que nos acompañen en esta charla bastante didáctica. Bienvenidos. Hoy nos toca desarrollar un tema muy importante y se trata de la utilización de materiales, de los diversos materiales en la conservación preventiva y restauración de los bienes culturales. Dentro de los materiales que se usan están los impermeabilizantes, es decir, los diversos productos que en este caso son barnices, son resinas, tanto naturales como sintéticas, lacas, en fin, toda una serie que en los últimos años han ido desarrollándose con el avance de la tecnología, ¿no? Entonces, muchos de los productos son frecuentemente utilizados en los bienes culturales, ¿no? Vemos entonces de manera inmediata qué es un material impermeabilizante. Y nos dice que son sustancias o compuestos químicos que tienen como objetivo impedir o detener el paso del agua en los materiales. Por ejemplo, en la madera, en la piedra, en la arcilla, y en fin, en los diversos tipos de materiales que el hombre ha expresado o se ha manifestado, ¿no? Y estos impermeabilizantes tienen pues una función de eliminar o reducir la porosidad del material llenado, filtraciones y aislando la humedad del medio, ¿no? Entonces esa es la función del impermeabilizante. Entonces vamos a asociarlo con las rocas, en este caso traquita, puesto que en este material, en nuestro medio, por lo menos aquí en Cajamarca, ha sido utilizado frecuentemente. ¿No? Tenemos ejemplos en la arquitectura religiosa, la iglesia Belén, la iglesia La Catedral, Recoleta, San Francisco, ¿no? Las más representativas. También tenemos en evidencias arqueológicas bien desarrolladas como Cumbemayo, el canal hidráulico, Ventanilla de Otusco y otras evidencias también como Huacaloma y el Aizón, en fin. Entonces conviene pues ver, analizar y comprender un poco sobre el uso de estos materiales. Vemos en esta imagen que en el nivel microscópico pues conviene saber cómo está estructurado, cómo está elaborado este tipo de materiales, ¿no? Y encontramos que vista en el microscopio
que tiene una gran porosidad en toda esa estructura. Cuando hay incremento de humedad relativa en el entorno, esta piedra también va a absorber esa agua a través de los poros, ¿no? Entonces, con mayor razón, si es que hay presencia de agua en el entorno de esta piedra, lógicamente que va a ingresar al núcleo y va a saturar. Pero resulta que también hay que considerar que no siempre este líquido o estos fluidos ingresan de manera pura, sino acompañados o arrastrados con impurezas, frecuentemente cloruros y sulfuros, ¿no? Entonces, al hacer ingreso al interior, ya de inmediato tenemos bastante problema y tenemos que atender qué cosas va a suceder a futuro. Sin embargo, también tenemos dentro de las traquitas otras rocas un poco más compactas con baja porosidad, ¿no? Y por lo tanto baja permeabilidad, ¿no? Entonces, de todas maneras ingresa en el agua, pero con tiempo retardado, ¿no? Entonces, esa es la estructura. Conviene saber que estas piedras tienen pues la propiedad de absorber y exhalar el agua con facilidad, ¿no? Entonces, estas piedras deben siempre cumplir esa función mecánica para que siempre no sufran mayor deterioro, ¿no? Muchas de las veces en nuestro medio hemos utilizado con buena intención diferentes productos, dentro de ello barnices. Entonces veamos que si es que en un mampuesto por todos los lados, o por lo menos por la gran mayoría de lados, es colocado o bloqueado los poros y se deja abierto por algún punto, la humedad va a ingresar de todas maneras, ¿no?, al interior. Y lo que va a ocurrir es que no se detiene ahí el agua, siempre va a buscar un punto por donde escapar, pero al no encontrar abiertos los poros, va a producirse una combustión interna y lógicamente el deterioro de inmediato, ¿no? Entonces es bueno saber esto porque aparentemente la roca suele verse sólida, resistente, pero no es así si es que ingresan humedades contaminadas al interior, y como consecuencia vamos a tener problemas a futuro. Por ejemplo, en este caso, ingreso de humedades por la parte inferior por capilaridad, ¿no? Entonces, al no encontrar salida por la parte superior, pues, como vuelvo a repetir, va a haber combustión y problemas incluso graves hasta lograr un deterioro muy considerable, ¿no? Incluso desaparecer a la roca, ¿no?, pulverizarlo totalmente. Ejemplo clarísimo tenemos en los muros del cuarto al rescate. En estos muros han sido colocados productos pues impermeabilizantes y por ello sabemos que el comportamiento de la piedra es muy nefasta. En esta imagen de la izquierda es el muro del cuarto al rescate, y en esta imagen vemos cómo es que se va comportando la piedra y disgregando de manera acelerada, no solamente por gránulos pequeños, sino también ya por bloques mayores, ¿no? Entonces esa es la consecuencia cuando bloqueamos o impedimos que la roca cumpla su función normal de exhalar y absorber agua, ¿no? Hay que mencionar también que en nivel estético encontramos aquí una gran diferencia, ¿no? Veamos en la imagen de la izquierda la casona Uceda, o hoy Banco de Crédito del Perú. Es una casona recuperada que la portada está totalmente al natural, es decir, la roca tiene su propia belleza, no necesita de ninguna adición para incrementar su estética, ¿no? Y sin embargo, en la portada, en este caso de la casona Spinach, una portada totalmente oscurecida, amarillenta,
que por lo menos yo, salvo ustedes, yo no encuentro mayor incremento estético, más bien yo creo en el sentido contrario, negativo, ¿no? Entonces hay que evaluar siempre cuando se usa material en estas dos instancias, en el nivel físico, qué es lo que sucede, qué es lo que puede ocasionar cuando un material no es bien analizado, no se comprende bien cuál será el comportamiento en su tiempo vida, ¿no? Y en el nivel estético, con el material impermeabilizante utilizado, no hay incremento en el nivel estético. Es todo lo contrario, tiende a presentar una portada totalmente alterada, ¿no? Históricamente también este barniz no se integra para nada en su tiempo vida del bien cultural, ¿no? Entonces volvemos a repetir, estas rocas tienen que seguir funcionando al natural, no necesitan de algún producto, algún impermeabilizante para evitar su deterioro, ¿no? En algunos casos se utiliza un material hidrofugante, pero bien analizado, bien comprobado que vaya a tener resultados buenos, positivos, ¿no? Pero si utilizamos un material que no va a tener, se utiliza a la ligera y no va a tener buenos resultados, es mejor no utilizarlas, dejarlas ahí, puesto que para un trabajo de conservación y restauración va a ser más sencillo y más fácil hacer trabajos de conservación, ¿no? En cambio, en un bien cultural, en este caso portadas, que encontremos bloqueado la porosidad, vamos a tener dificultades de retirarlo para lograr recuperarlo, ¿no? Entonces hay que tener siempre en consideración diferentes puntos de vista en el nivel físico, en el nivel estético y también en el nivel histórico, ¿no? Entonces con ello creo que es clarísimo que conviene y no conviene usar la diversidad de materiales que tenemos hoy dispuestos a la mano para la preservación de nuestros bienes culturales. Muy bien, muchas gracias por hoy. El tema arqueológico en Cajamarca es un punto a tratar y considerar, pues tiene mucha historia atrás y muchos elementos que identificar. Uno de ellos es la iconografía de la cultura cajamarca. Nuestro arqueólogo Ricardo Alburquerque nos estará acercando una charla vinculada a la arqueología, a la iconografía y a cómo tal vez todos estos elementos que están en parte de nuestra historia podemos ahora ir utilizándolo en diferentes formas de crear arte, de crear cultura, de crear artesanía. Los dejamos ahora con esta charla, con esta capacitación que nos trae la especialidad de arqueología. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Alburquerque, soy arqueólogo de profesión y actualmente monitor de la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca en la especialidad de intervenciones arqueológicas. En esta oportunidad vamos a hablar de manera general sobre el arte precolombino de la cultura cajamarca, la iconografía de la cultura cajamarquina. En esta imagen lo que podemos apreciar, lo que podemos ver es una gran variedad de fragmentos de cerámica de la cultura cajamarca, con diversos diseños, diversos patrones iconográficos que nos dan una idea de lo cargado y lo fino y lo característico que fue este arte cajamarquino, este arte precolombino prehispánico, que duró aproximadamente algunos 1500 a 2000 años desde nuestro presente. Hay que entender que la cultura cajamarca tuvo un largo proceso de desarrollo cultural e histórico. Cuando hablamos de la cultura cajamarca tenemos que comprender también en este aspecto su lado cronológico. Sabemos que desde un primer momento de tiempo la cultura cajamarca nace con el periodo cajamarca inicial, que abarca los periodos desde el año 50
hasta el año 1100 después de Cristo, después iniciando los siguientes periodos sucesivos entre Cajamarca temprano, Cajamarca medio, Cajamarca tardío y Cajamarca final, ya con la llegada de los incas al valle. Cada periodo de tiempo, cada temporada, ha habido un cambio significativo a nivel social que se representa también en la cerámica. Por lo tanto, también existen diferentes cambios a nivel iconográfico y a nivel de patrones de diseños que vamos a poder analizar y verificar en las siguientes imágenes. En la presente imagen tenemos la cultura del periodo inicial, la cerámica Cajamarca del periodo inicial. Aquí lo que podemos ver son estilos, platos de cerámica con diseños, con estilos de volutas, diseños no tan recargados, no tan estilizados, pero que sin embargo poco a poco le van dando este carácter, esta naturaleza, esta formalidad de ser floral, ¿no? Lo que nosotros conocemos como la cerámica Cajamarca de estilo floral, que más adelante ya se estigmatiza como tal, se formaliza como tal, pero sin embargo aquí, desde este periodo inicial, lo que ya podemos encontrar son diseños de volutas, diseños de tipo floral, que poco a poco van dando un indicador de representatividad en la cerámica a nivel iconográfico. Sabemos también que por otro lado, durante lo Cajamarca temprano, que abarca los años entre los 100 a los 500 después de Cristo, existen diferentes diseños también que van cambiando. Sin embargo, ya como habíamos visto en la cerámica anterior, la cerámica inicial, han habido diseños que se subdividían en dos partes. Uno lo Cajamarca inicial A y lo otro lo Cajamarca inicial B. Uno y el inicial A, que conllevaba principalmente al aspecto de, por ejemplo, la cerámica que tenía una tonalidad rojiza sobre un fondo crema, que era prácticamente el caolín, y posteriormente ya durante lo Cajamarca inicial B tenemos este estilo que también lo conocemos como el estilo Iscoconga, que es con diseños con tonalidades de color marrón sobre fondo blanco. Ya durante lo Cajamarca temprano, lo que tenemos son diseños diferenciados, pero sin embargo hay un cambio bastante representativo. Aquí vienen a tallar varias hipótesis importantes con respecto a influencias foráneas o externas que posiblemente pudieron haberse dado en esta etapa de tiempo y pudieron influir mucho en el cambio de los patrones iconográficos de la cerámica cajamarquina. Por lo tanto, vemos diferentes estilos como el estilo colguitín, tenemos estilos también, por ejemplo, como el estilo con rejillas, etcétera, etcétera. Sin embargo, estos aspectos de la cerámica ya cobran un carácter bastante diferenciado. Hay una gran diversidad de cambios estilísticos en la cerámica que poco a poco se van a ir plasmando a través de diferentes subperiodos de tiempo. Es ya durante lo Cajamarca medio en donde podemos ver ya una total especialización de la cerámica, de la producción de la cerámica, no tanto desde el aspecto de los patrones productivos dentro del proceso de producción de la misma cerámica, sino también ya de los diseños iconográficos. Aquí, por ejemplo, en lo Cajamarca medio, que abarca los años entre el 500 al 950 después de Cristo, lo que tenemos son diseños bastante recargados y lo que nosotros los arqueólogos conocemos como este horror al vacío. Lo que hacían los cajamarquinos era pintar y dibujar la cerámica tanto a nivel interno como externo del producto final, de la vasija, o en todo caso también lo que se conoce normalmente a nivel morfológico son algunos tazones, algunas pequeñas ollas. Entonces lo que tenemos son diseños variados pero bastante recargados. Además también podemos diferenciar de que en esta época existe ya una especialización mucho más compleja con este proceso productivo de la cerámica, ¿no? Pero sin embargo aquí, por ejemplo, ya tenemos tantos diseños y patrones tan cambiantes que nos dan una idea de un simbolismo bastante recargado. Parece un lenguaje dentro de la cerámica que debería ser descrito o que debe ser descrito, ¿no? O que debe ser representado en cierta manera. Pero sin embargo, ya en este periodo hay diferentes subestilos cambiantes también, ¿no? Cuando hablamos de la cerámica Cajamarca medio, hablamos también de esta iconografía de ñaupa que normalmente se refleja en esta cerámica. También encontramos algunos seres antropomorfizados que están diseñados dentro de todo este patrón, dentro de toda esta escena iconográfica que normalmente caracteriza a este periodo de tiempo, ¿no?
Posteriormente, lo que tenemos es la cerámica Cajamarca tardío. La cerámica Cajamarca tardía ya es un poco no tan recargada como la cerámica Cajamarca medio. Va disminuyendo los patrones iconográficos, va cambiando las tonalidades, los tonos, también las formas mismas de la cerámica, y sin embargo aquí ya posiblemente estamos en una época ya finalizando la época final de la cultura. Estamos hablando entre los años 900 después de Cristo al año 1370 aproximadamente después de Cristo también, ¿no? En este periodo de tiempo la cerámica en realidad representa algunos rasgos bastante toscos en los diseños, ¿no? Son mucho más gruesos, no son tan estilizados, no como lo teníamos en lo Cajamarca medio, que tenemos lo Cajamarca cursivo clásico, por ejemplo, como lo Cajamarca cursivo floral también que tenemos, ¿no? Como lo Cajamarca de estilo precursivo, rectilíneo, ¿no? Entonces aquí ya cambia totalmente eso, es como que un cambio rotundo, así súper fuerte, y lo que tenemos ya son diseños diferenciados, mucho más geométricos, pero mucho más gruesos en el estilo de dibujar, en el estilo de pintar la cerámica o del acabado final de la cerámica como tal. Y finalmente, la cerámica de estilo Cajamarca final es un estilo ya que posiblemente esté influenciando, por ejemplo, la cultura inca. En esta etapa ya está entrando lo inca al valle, ¿no? Estamos hablando del año 1370 aproximadamente al año 1470 también, 1400. En esta época de tiempo ya el imperio inca entra al valle y conquista esta área del Perú, y lo que se influencia principalmente es en los estilos cambiantes de la cerámica. Hay algunos patrones iconográficos que normalmente siguen constantemente a través del tiempo, desde lo Cajamarca medio hasta finalmente lo Cajamarca final, que ya en este aspecto hay una influencia externa, ¿no? Que en este caso sería lo inca. Sin embargo, ya aquí estamos hablando de una época en la cual hay una época de convulsiones, es la famosa época, la etapa de Cuismanco, por ejemplo, en donde los aspectos también dentro de la organización de la sociedad van cambiando específicamente, ¿no? Pero sin embargo, en los estilos, en la iconografía, ya hay influencias externas, y por lo tanto también dentro de los patrones son cambiantes y van a irse formalizando para finalmente dar un aspecto mucho más tosco de la cerámica, por decirlo de alguna forma, no tan estilizado como en las épocas anteriores. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que estos datos hayan sido de suma importancia para todos ustedes, y estaremos compartiendo más información en una próxima oportunidad. Muchas gracias. El día de hoy entonces nos acompaña el doctor Homero Bazán Zurita, y nos va a hablar de un tema muy interesante y sobre todo que está muy interiorizado en nuestra cultura, en nuestros parámetros sociales, en nuestras familias, como son los cajachismos, ¿no? Estos modismos lingüísticos que se han apropiado de una identidad propia de los cajamarquinos y que se generan también como una tarjeta de identidad para que nos puedan reconocer en muchas partes del mundo. Muy buenas tardes, doctor Homero, bienvenido. Cuéntenos un poco cómo empezó esta idea de ahondar en esta investigación de los cajachismos, cómo los percibe, cuáles son los retos que podemos encontrar para no perderlos en nuestra sociedad. Sí, buenas tardes. La verdad es que yo soy cajamarquino de nación y de chonco, como se dice, de nacimiento y de corazón. Y en algún momento, después que falleció mi madre, en el año 2006, yo empecé a colectar varias de las palabras que ella hablaba, ¿no? Pero me acordaba de muchísimas palabras, hice una colección muy pequeña, con un renglón o menos de la palabra y un ejemplo muy simple, y lo publiqué en una revista Perspectiva de la universidad donde trabajo. Pero a los 2 años ya empecé a anotar palabras, ¿no? Durante 2 años más o menos
a recoger más palabras, a anotar donde sea, como ya había dicho alguna vez, en una servilleta, en un papel, en un cuadernillo, en la tapa de un libro, en donde sea, y luego cuando llegaba a mi casa las iba ordenando y colocando en la computadora. Hasta que salió el primer libro en el año 2008, que se llamó Cajachismos, y el título se complementaba con la palabra nuestra laya de hablar, o sea, nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, ¿no? Y como tú dices, yo creo que eso es parte de la identidad de los cajamarquinos, ¿no? Porque identidad son las características, los rasgos de una comunidad o una persona que se diferencia de las demás, ¿no? Entonces, en nuestro caso, bueno, por nuestro paisaje, nuestros monumentos arqueológicos, nuestras costumbres, nuestras fiestas, nuestras comidas y también nuestra manera de hablar propia que tenemos, ¿no? Entonces, ese fue el origen de este libro en su primera edición, y luego con este primer libro tuvo 1004 palabras y luego seguí investigando, y después de 9 años producimos la segunda edición en el 2017 con 1941 palabras. Y como decía, estoy tratando de publicar una tercera edición y hasta el momento tengo 2070 palabras. He seguido revisando varios documentos, varios libros más, y como indiqué, he revisado el diccionario de peruanismos de José Calvo, que tiene, yo creo, más de 6.000 peruanismos. Y me he tomado el tiempo en el mes de marzo y de abril, no en plena pandemia ya, y donde no estaba trabajando para nada, de revisar todo ese libro. Y hay muchísimas palabras que he agregado que están en ese libro y que se designan que son propias de Cajamarca. Claro, por supuesto, esta tercera edición, y justamente se va a dar en el Bicentenario, ¿no? Es una... Ojalá. Ojalá que sí. Definitivamente es una contribución, es una investigación que tal vez estaba ahí, ¿no? El patrimonio inmaterial, es muy loable, los investigadores que registran y publican, ¿no? Porque a veces puede existir el registro pero no la publicación. Entonces la manera de trascender y de poder transmitir de generación en generación es esa publicación. Hablábamos de la importancia de poder introducir todos estos cajachismos, si no bien a escritos tal vez formales que necesitan pues la lengua castellana, pero sí en un proceso de cuento, en un proceso narrativo, donde tal vez los jóvenes de una manera lúdica y los niños puedan empezar a generar ese vínculo con los ancestros y con sus abuelos, con sus personas mayores en casa que aún mantienen portadores de la forma de hablar cotidiana estos cajachismos. Definitivamente yo creo que la iniciativa que tiene sería muy importante poder tal vez escalarla al gobierno regional, a la Dirección Regional de Educación. No sé si de repente también está haciendo ese tipo de gestiones, de trámites. ¿Cómo ve usted ese panorama? Bueno, en primer lugar, reconocer lo que tú propones. Me parece muy interesante hacer concursos, ¿no? Y hay algunas experiencias, ¿no? Por ejemplo, yo conozco del Museo Agua Tierra, ¿no? El MAT de Alac Yanacocha, que propicia estos concursos sobre temas específicos, por ejemplo, sobre el agua, ¿no? Y salen historias muy bonitas y son historias ilustradas, pero se puede decir, vamos escribiendo sobre cualquier historia en la que se utilicen las palabras propias, ¿no? Como tú decías hace un rato también, las de nuestros abuelos de repente, ¿no? Y contar una historia propia, hogareña, familiar, íntima, amical, ¿no es cierto? Y hacer un concurso para propiciar que los niños y la gente joven sepan que tenemos un legado cultural también en nuestra manera de hablar. Y bueno, habrá que ver las iniciativas que salen. Siempre se hablaba de un fondo editorial del gobierno regional que tiene, creo que la municipalidad también lo tiene. Y bueno, se están propiciando, la Universidad Nacional de Cajamarca también lo tiene, nosotros también lo hemos tenido, pero nosotros estamos cerrando ya como universidad, si no probablemente lo hubieran publicado ahí. En fin, ¿no? Pero habrá que propiciar las publicaciones y que se difundan masivamente, ¿no? Todo este tipo de publicaciones como esta y otras también de las cuales hemos estado conversando, que se pueden reeditar documentos muy importantes de la historia de nuestro Cajamarca. Muy bien, doctor Homero. Bueno, las puertas de la Escuela Taller están abiertas. Nosotros somos un centro de capacitación
técnico orientado a fortalecer el tema del patrimonio material, pero también hacemos algunas cosas en el tema inmaterial, así que si podemos hacer algún piloto en este 2021, 2022, bienvenido. Y bueno, agradecerle mucho este pequeño espacio que ha tenido con nosotros y a seguir contribuyendo con Cajamarca y con esta identidad cajacha, como usted bien lo menciona. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Sabías que la cultura cajamarca se desarrolló hace 2000 años y estuvo organizada por cacicazgos? O sea, grupos de familias relacionadas por parentesco. Además, produjo una de las cerámicas más finas en base a arcilla de caolín. Este tipo de arcilla se usó por pocas sociedades del mundo como la dinastía Shang en China y la cultura Mimbres en Estados Unidos. Las investigaciones arqueológicas hechas en Ixkoconga demuestran que los cajamarquinos tenían diversas costumbres, como enlucir sus casas y pisos con caolín, criaban cuyes y camélidos y consumían frijoles y maíz. ¿Imaginas cómo pudo lucir el valle con llamas, alpacas y casas blancas? Síguenos para más datos interesantes. Helen es una alumna de la Escuela Taller y quien cada viernes nos acerca estas notas importantes del ¿Sabías qué? La Asociación de Mujeres Cajamarquinas, dirigida por la señora Betsy Manosalva, ha desarrollado un programa para comedores populares y para poder ayudar a estos grupos sociales. Nosotros como Escuela Taller fuimos convocados para que a través de la especialidad de cocina podamos acercar protocolos sanitarios a estos comedores populares. Ahora los dejamos con un reportaje donde podemos mostrar este trabajo articulado que se viene dando en beneficio de Cajamarca. Cajamarca se encuentra en la Sierra Norte del Perú. Su población es mayormente rural, representando esta última el 64.6% de habitantes de la región. Esta situación conlleva a que se presente un alto índice de pobreza en las distintas provincias, sobre todo en el campo. Hasta el año 2018, la tasa de pobreza en Cajamarca llegaba al 41.9%, concentrándose en las zonas rurales más alejadas, convirtiéndolas en preocupación principal de los programas de asistencia social por parte del gobierno central y de las autoridades de cada una de las provincias que conforman esta región. Esta situación se ve reflejada también en la capital de la provincia de Cajamarca, donde distintas iniciativas buscan paliar las carencias de la población en estado de vulnerabilidad y extrema pobreza. Los comedores populares forman parte de estos espacios de apoyo del gobierno, siendo las municipalidades encargadas de proveer parte de los insumos necesarios para que estos puedan brindar almuerzos y desayunos a quienes carecen de posibilidades de generar su propio sustento. Estos comedores nacen en la década del 70, por decisión de mujeres organizadas ante la debacle económica que azotaba esa época, y como un medio de combatir la desnutrición y la pobreza. Desde entonces, los comedores populares se han convertido no solo en espacios de apoyo a la lucha contra las carencias económicas y alimentarias, sino también en iniciativas de empoderamiento femenino, donde las mujeres toman las riendas y administran el flujo de insumos y la economía de los comedores a los que pertenecen, y a la vez trabajan de forma digna para generar un ingreso que ayude a la economía familiar. Al ser estos espacios públicos donde hay concentración de personas y al mismo tiempo que dependen mucho de la calidad y correcto manejo de los alimentos, además, ante la coyuntura actual
por la pandemia ocasionada por el COVID-19, se ha hecho importante más que nunca hacer hincapié en la salubridad y el correcto seguimiento de protocolos sanitarios que garanticen una atención de calidad a los comensales y a la vez disminuyan el riesgo de contagio por agentes infecciosos que puedan propagar enfermedades y que afecten la salud y el desarrollo de niños y jóvenes. Bueno, nosotros como Municipalidad de Cajamarca estamos acudiendo a cada uno de los comedores para compartir estos esfuerzos. Les estamos brindando también protectores faciales para que cuando tengan que utilizar un medio de transporte lo puedan hacer bajo las condiciones que ha dado el gobierno central. También la distribución de mascarillas y algunos otros equipos. Estamos justamente acudiendo a cada uno de estos espacios para fortalecer capacidades respecto a las medidas de bioseguridad que se deben desarrollar a la hora de la preparación de alimentos. Contamos con la participación de nuestro chef representante de la Escuela Taller San Antonio, quien comparte sus experiencias con cada una de las usuarias para poder desarrollar de la mejor manera. Entonces no solamente vemos tema de preparación de alimentos, sino también de la misma manera todas las condiciones de salubridad que se deben utilizar y que se deben invocar a la hora de preparar los mismos y de repartir los mismos a cada uno de los usuarios. Es así que la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca se une a la iniciativa de la Asociación de Mujeres Cajamarquinas, representadas por la señora Betsy Manosalva, en un emprendimiento que busca llegar a comunidades alejadas en donde los comedores populares son eje de la revalorización de la mujer del campo y que busca que profesionales en el rubro alimentario capaciten principalmente a las integrantes que forman parte de estos comedores. Venimos desarrollando un proyecto de desarrollo económico familiar y la lucha contra la violencia. El impacto se viene haciendo en 20 comedores populares de la provincia de Cajamarca, tanto de la zona urbana como rural, en el cual brindamos asesoría técnica, emocional, psicológica y apoyo económico a 20 comedores populares de la zona urbana y rural de Cajamarca. Se les viene capacitando en temas de desarrollo personal, emprendimientos económicos, tanto para que ellas puedan desarrollarlo de manera asociativa, como es el comedor, y de manera personal en sus familias. Hemos recibido el apoyo de la Escuela Taller San Antonio con uno de sus profesionales, chef, el mismo que viene impartiendo charlas a todas las socias y beneficiarias del comedor populares, en un aproximado de 650 mujeres, las mismas que esperamos vean replicadas en cada uno de sus hogares. Estas charlas no solo se dan en prevención y en salud e higiene de los utensilios, cocinas y salud de todo el comedor popular, sino también como prevención al tema del COVID, que sabemos es una enfermedad el cual tiene mucha relación con el tema de higiene. En esta tarea, la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca, en su compromiso con apoyo a personas vulnerables y en situación de pobreza extrema, aporta la experiencia de un profesional que recorre distintas comunidades capacitando en temas de higiene, salubridad y manejo de alimentos. Los monitores de la especialidad de cocina de la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca cuentan con una amplia experiencia en protocolos sanitarios y están capacitados en protocolos COVID-19. A raíz de la pandemia que se dio el año pasado, generada por el COVID-19, la Municipalidad Provincial de Cajamarca, con la Escuela Taller San Antonio, brindamos cursos cortos en protocolos de bioseguridad para restaurantes y afines en el servicio de delivery y recojo, pero también formamos protocolos para familias, para las casas, para que se vayan cuidando, para que tengan protocolos al momento de salir a comprar al mercado, al comprar incluso a una tienda, qué protocolos tenían que seguir. Con la Asociación Mujeres Cajamarquinas y la Municipalidad Provincial de Cajamarca y con nuestro chef Miguel Herrera Culqui, desde que ahora se están capacitando a estos comedores de nuestra ciudad, de nuestros alrededores, para que tengan los protocolos necesarios para la elaboración de alimentos. El chef Miguel Ángel Herrera Culqui recorre cada día los lugares más accidentados de la sierra para llegar a las comunidades más alejadas, no solo de forma geográfica, sino también de la realidad que afecta a los citadinos en medio de la pandemia, las cuarentenas y toques de queda.
en esta oportunidad se está brindando las charlas sobre seguridad, manipulación e higiene alimentaria y también como prevención de higiene en lo que es el motivo del COVID. Estas comunidades muchas veces están ajenas a los factores de riesgo que conlleva la falta de una correcta higiene o un deficiente conocimiento de la importancia de la misma. Es por eso que dentro de las capacitaciones que reciben encontramos distintas etapas. La primera etapa, que es la más importante. El chef Miguel Ángel enseña a los pobladores el correcto lavado de manos en 8 pasos, que es importante que los pobladores memoricen y repitan junto con el capacitador para que queden arraigados en la conciencia de las madres que llevan los alimentos ya no solo a los usuarios de los comedores populares, sino también a sus familias. La segunda etapa consiste en enseñar el correcto uso de los desinfectantes orientados a la prevención del COVID-19 y la importancia de llevar siempre con nosotros nuestra botella a todos lados para las interacciones del día a día. La tercera etapa de la capacitación está orientada al correcto lavado de los instrumentos de preparación de los alimentos, con recomendaciones de uso y almacenamiento. Y en la cuarta etapa, el chef supervisa los almacenes de alimentos, utensilios y los espacios de preparación de la comida, buscando puntos débiles mejorables y verificando que se cumplan con las correctas normas de almacenaje y salubridad. El aporte de la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca no queda allí. El profesionalismo de nuestros chefs les hizo ver que el menú diario era muy limitado en los comedores, volviéndose monótono y repetitivo. Así que los comensales consumían el mismo plato todos los días. Por esto, la propuesta de la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca fue continuar con una nueva etapa en la que el chef enseñará a preparar un menú variado y nutritivo con los insumos que reciben los comedores populares y con los que se producen en la zona. Esta propuesta ya se había trabajado con Caliwarma en el año 2019, logrando un gran éxito en el departamento de Cajamarca, generando recetas nutritivas para los colegios de la región. Conjuntamente con el chef Miguel Herrera Kulki, tuvimos un nuevo reto con el proyecto Caliwarma, en donde nos mostraron los insumos que se van dando a los colegios a nivel nacional. Es así que capacitamos a todos los encargados de cada colegio, de cada zona, con recetas nuevas, recetas de nuestra gastronomía, pero utilizando los insumos que da el proyecto. En esta oportunidad también estamos elaborando lo que son las recetas a base de trigo, a base de arroz, lo que les dan la sardina y las habas, para evitar que las mismas comunidades, los comedores populares, digamos en esta oportunidad, vayan teniendo el mismo proceso de comidas diarias, ¿no? Vamos a cambiar con los mismos ingredientes que nos da la municipalidad. Por ejemplo, vamos a elaborar lo que son tortillas a base de trigo, postres en esta oportunidad con los mismos insumos que les da la parte de la municipalidad y la Organización de Mujeres Cajamarquinas. Una vez más, la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca demuestra su compromiso con el desarrollo de los sectores más olvidados, aliándonos con instituciones que trabajen en pro del rescate de la población más vulnerable y generando cambios positivos, así como una reinserción social que permita mejorar la economía y el empoderamiento de la mujer en el campo, en donde su rol no es muy valorado, hasta tomar conciencia que de ellas depende que las familias tengan todos los días un plato en la mesa y que las mujeres organizadas puedan sacar adelante a su comunidad y darles un mejor futuro a sus hijos. Y hemos llegado al final de nuestro programa Aprender Haciendo. Realmente esperamos que cada secuencia que transmitimos todos los miércoles estén sirviendo para poder seguir aprendiendo desde casa y también poniéndolo en práctica en la medida que sea posible. Nos vemos el próximo miércoles y síganse cuidando, por favor, para poder afrontar de la mejor manera esta
segunda ola que lamentablemente estamos atravesando.